en esta charla abierta, en este mes de abril, que es un poquito corto por la Semana Santa, pero muy aprovechable porque vamos a renovar energías, buenas vibras, vamos a aprender de la conciencia ambiental. Hoy tenemos capacitación de gestión ambiental enfocada también al uso de, a los residuos sólidos, y dentro de 8 días vamos a tener una súper reunión tipo conversatorio con nuestra ingeniera ambiental. Mi apoyo asesores entró al equipo, una ingeniera ambiental súper buena, y nos va a hablar cuál es el alcance de la gestión ambiental, porque a veces creemos que como yo soy una empresa de servicios, no tengo que hacer gestión ambiental y no estoy impactando el medio ambiente, y saber que todos impactamos el medio ambiente, todos dejamos una huella de carbono en este lindo planeta y necesitamos empezar a cambiar aquí el chip en cualquier espacio en el que estemos. Así es. Entonces, la próxima semana, todo esto lo hacemos con ocasión del Día de la Tierra. Queremos pues como vincularnos con esto y poner, digamos, nuestro pequeño granito de arena. Hemos querido hacer como esta serie de actividades enfocadas en medio ambiente y nos parece muy chévere. ¿Cómo es esa gestión ambiental? ¿Cómo es ese plan básico legal ambiental? ¿Cuáles son los requisitos legales que debe cumplir una empresa? Obviamente con base en su proceso misional, en cuántos trabajadores tienen, dónde están ubicados. Recordemos que el tema ambiental, el tema normativo ambiental va a variar muchas veces según la ubicación de la empresa. Hay municipios que tienen mayores estándares de gestión ambiental que otros, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, el objetivo hoy es que vamos a hablar sobre residuos sólidos. Como les decía al principio, más allá de una capacitación, es un momento de reflexión, donde todos pensemos cómo está nuestra gestión ambiental en nuestras empresas, cómo está la gestión de residuos sólidos en las empresas. Nosotros en nuestro sistema de gestión debemos de implementar una política de gestión ambiental, donde la empresa va a determinar cuál es su objetivo o cuál es su horizonte en materia de gestión ambiental. Habrá empresas que tienen objetivos, digamos, muy altos, muy grandes, y eso se hace con base de pronto en sus conexiones comerciales, en la naturaleza de sus actividades. Si yo tengo una actividad económica que genera mucha más contaminación, pues yo voy a tener unos objetivos ambientales mucho mayores. O si de pronto yo tengo un socio comercial que me lo exige, pues yo también voy a tener unos objetivos ambientales mayores. Entonces, va a variar mucho, pero entonces sí debemos de establecer cuál es esa política ambiental. Nosotros a las empresas siempre, digamos, hemos tratado de enfocar esa gestión ambiental, esa gestión interna en 3 aspectos que consideramos pueden ser ejes fundamentales en esa gestión, sin importar el tamaño de la empresa o sin importar los niveles de complejidad del proceso productivo. Entonces, lo primero es que debe de haber un ahorro energético. Debemos de tener como política ahorro energético. Y no me refiero solamente a energía eléctrica, me refiero también a consumo de agua, consumo de aire. Cuando de pronto las empresas tienen dentro de sus instalaciones redes de aire comprimido, en la medida en que tengamos fugas de aire o no tengamos redes que sean suficientemente eficientes, va a haber una pérdida energética que finalmente va a recalar en el consumo energético y en el impacto ambiental. Consumo de gas natural o gas propano y obviamente consumo de energía eléctrica. Entonces, evaluar cómo es ese consumo energético en nuestra empresa. Adicional que vamos a tener digamos que se nos va a ver reflejado en la factura de servicios públicos, pero más allá de eso es cómo disminuyo. Yo siempre le digo a las empresas, evalúen cómo está su consumo energético, si realmente su consumo energético es proporcional
al proceso productivo, o si de pronto está desfasado, si de pronto tiene un consumo de energía eléctrica más allá de lo normal, a ver qué es lo que está pasando. Entonces, ahorro energético, uno de los ejes fundamentales en la gestión interna ambiental. Verificar cómo están los estándares, cómo debería de ser. En ese aspecto es muy importante vincular los programas de mantenimiento preventivo, donde se pueda interactuar, hacer inspecciones, revisiones y planes de mejoramiento. El segundo es la disminución en el consumo, disminuir el consumo de recursos naturales. Y entendemos como agua, como gas, como energía, pero también papel, elementos que de pronto yo utilice en mi proceso productivo, disminuir eso. Eso nos va a llevar hacia producciones más limpias, producir de manera más limpia y más eficiente. Además de que va a tener un gran impacto ambiental, eso también va a generar un mejoramiento productivo para mí. O sea, mi empresa va a ser mucho más eficiente, va a producir más con menos. Entonces, evalúen cómo está el consumo de recursos naturales. Evalúen si realmente la cantidad de hojas que utilizan en un día es lo apropiado, si las impresiones que hacen son absolutamente necesarias. Si las botas que utilizamos dentro del proceso son absolutamente necesarias. Entonces, disminuyan ese consumo. Pónganse en algunas metas. Digan, bueno, vamos a disminuir las impresiones en un 2% o en un 5%, a ver qué tal les va. Puede ser que haya cosas que sean absolutamente necesarias imprimirlas, eso está claro, pero puede haber otras que no. Ustedes van haciendo así más simple el proceso y eso también les va a ayudar muchísimo a ser más productivos, a tener unas actividades más eficientes, a tener una empresa más, ¿cómo les puedo decir? Más tranquila, que pueda fluir más fácil. Y por último, tenemos la gestión de residuos sólidos. Todas las empresas generamos residuos sólidos, sin importar si son pequeñitas, si son grandes, si tienen procesos que generan mucho impacto en el medio ambiente o si generan poco impacto. Y esa gestión de residuos sólidos es la que nosotros queremos que mejore. Ese es uno de los ejes fundamentales en la política de gestión ambiental dentro de las empresas y son esas políticas que queremos transmitir a los trabajadores, pero que a su vez los trabajadores vayan y multipliquen a sus casas. De nada nos sirve que seamos viciosos en la empresa, pero que vayamos a la casa y no hagamos nada. Entonces, uno de los aspectos principales en la gestión de residuos sólidos es la sensibilización del personal. Todos en la empresa tenemos que creernos el cuento de los residuos sólidos. Tenemos que creernos el cuento que realmente gestionar nuestros residuos sólidos de manera responsable, de manera amigable, de manera empática con el medio ambiente es fundamental. Si yo obligo a un trabajador a que tiene que separar los residuos sólidos, pues en el momento en que no haya obligación, seguramente él no lo va a hacer. Pero si lo convencemos que realmente él lo debe hacer por su convicción, por mejorar el medio ambiente, ya no es el planeta que le vamos a dejar a los hijos, ya no es el planeta del futuro, ya es el presente. Es el presente. Si no hacemos algo en este momento, va a ser muy, muy grave. Laura, ¿nos ibas a decir algo? Sí. ¿Te acuerdas que hace poco conocimos una empresa que fabrica elementos de caucho? Ellos tienen un programa de responsabilidad social y de gestión ambiental. Y él nos dijo una frase y es, yo tengo que ser consciente el proceso que yo realizo, cuántos años va a durar en la tierra. Y es muy valioso, eso no nos detenemos a pensar. ¿Qué procesos realiza mi empresa y cuántos años? Ese proceso que yo me demoro a hacerlo 4 horas, 8 horas o 40 horas, ¿cuántos años va a estar en la Tierra? ¿Cuál va a ser el impacto? Se los voy a poner más individual.
lo que yo compro para mi consumo individual, ¿cuántos años va a estar en la tierra? Ya es que cada vez que yo salgo con mi hijo le compro esos globos de plástico que son muy hermosos. Ese globo se desinfla en 8 horas. ¿Cuántos años va a estar en la tierra? Entonces, qué tan chévere que durante toda esta capacitación, que esa sensibilización, porque más que una capacitación es una sensibilización a la que Diego nos está llevando, es que guardemos eso en el corazón. ¿Cuántos años voy a dejar esa huella en la tierra? Así es, Laura. Ese va a ser uno de los temas, digamos, claves la próxima semana, donde vamos a hablar no solamente del impacto ambiental generado en el proceso, sino también en el producto. Las empresas tienen que pensar en producir de manera amigable, pero también generar un producto que tenga una disposición final, digamos, amigable con el medio ambiente. Ya no se piensa solamente en los residuos generados en el proceso, sino también en lo que va a ser mi producto, cómo va a ser esa disposición final. Entonces, ese va a ser uno de los ejes principales la próxima semana cuando hablemos con Natalia, nuestra ingeniera ambiental. Entonces, como les contaba Laura, conocimos un empresario que realmente tiene la convicción de hacer las cosas bien. Entonces, él dentro de su empresa, que aparte de una empresa que está en un entorno natural muy, muy agradable, él entiende que debe de ser responsable con el medio ambiente. Más allá de que tenga una norma que lo esté, digamos, obligando a realizar ciertas actividades, él entiende que es su función, su responsabilidad moral, su responsabilidad ambiental, generar actividades que le permitan disminuir el impacto ambiental. Entonces, la gestión de residuos sólidos va a ser algo supremamente importante. Y entonces, como les digo, debemos de empezar por generar cultura en las empresas, que los trabajadores realmente se crean el cuento, que los trabajadores realmente tengan la convicción de separar, porque nosotros no somos policías, porque no vamos a estar pendientes si el trabajador lo hace, si no lo hace. Obviamente al principio todo es difícil y siempre habrá alguien que genera resistencia y lo vemos en todos los procesos, no solamente en temas ambientales, en temas de seguridad y salud en el trabajo, en temas de calidad, en todo aspecto siempre habrá quien genera resistencia, habrá quien no le gusten los cambios, a veces los cambios son difíciles de asimilar, tiene mucho que ver con los paradigmas que tienen los trabajadores, las personas que llevan realizando las mismas actividades muchos años. Muchas veces tenemos un soldador que lleva 20 años soldando, 25 años soldando, y usted le lleva una caneca para que le saque los residuos de soldadura, la limalla en un lado, la chatarra en el otro, las estopas impregnadas en otro, y no le gusta, y dice, no me complique la vida, pero entonces hay que llevarle esa conciencia a ellos. Entonces, primer paso, sensibilizar al personal de manera constante. No es solamente una charlita al año que lleguemos y le hablemos, no. Vamos a hablarle constantemente, vamos a mostrarle qué es lo que es, vamos a poner avisos, vamos a mandarle infografía, vamos a llenarlo con información que le permita asimilar eso. Y que, como les digo, y que esa información él no simplemente se la quede aquí en la empresa, sino que vaya y la multiplique a su hogar, porque ese va a ser uno de los objetivos también importantes. Entonces, ¿cómo debemos o cómo recomendamos que debe hacer los pasos para la gestión de residuos sólidos? Vamos a trabajar muchísimo en la reducción, en la generación. Eso es fundamental. Eso va a ser ganador. Cuando yo disminuyo la generación de residuos sólidos, digamos que voy a hacer un poquito menos difícil la gestión. Entonces vamos a hacer campañas para eso. Una que les decía ahorita, por ejemplo, el consumo de papel, el consumo de bolsas, ¿será que está necesario? El consumo de trapitos impregnados, ¿cómo voy a disminuir esa generación? Muchas veces la disminución en la generación es directamente proporcional al consumo desmedido. Cuando yo voy y consumo de manera desproporcionada. Hace unos días que yo estaba en una empresa, yo les contaba varios ejemplos que yo estoy aplicando en mi hogar, que no sé si a ustedes les parezca chévere, pero que yo trato de hacerlo. Y entonces siempre nos hablaron sobre el reciclaje de las canastas de huevo, que en algunos casos ya no es reciclada, ya no se puede reciclar porque ha pasado por varios procesos, varios reprocesos.
entonces a veces ya no se puede reciclar. Entonces yo decía, bueno, ¿qué voy a hacer? Yo no voy a reciclar, yo voy a reducir el consumo. Entonces yo me estoy yendo con mi cajita de huevos a la tienda y le digo, por favor, deme aquí una docena de huevos, una canasta de huevos. Y entonces eso me está sirviendo para disminuir eso. Y ya no solamente es para el reciclaje, sino que ya estoy reutilizando, ya estoy reduciendo con consumir otra canasta de huevos, que como les digo, en muchos casos ya no se puede reciclar. Entonces, vamos a analizar eso. Y esto es un pequeño ejemplo doméstico, pero vamos a llevarlo a un tema ya industrial. Entonces, por ejemplo, las canecas, cuando reutilizamos canecas, pensemos en que las canecas pueden ser elementos reciclables, reutilizables, que en algún momento puede incluso generarme un ahorro económico con mi proveedor. Hablemos con el proveedor y le digamos, venga, si yo le devuelvo las canecas y usted me las vuelve a llenar, ¿será que eso va a tener una disminución en el valor del producto? Puede ser que eso sirva. Los isotanques también nos van a servir muchísimo, los podemos reutilizar y así se va a disminuir una generación de residuos sólidos. Entonces, analicemos cómo está la generación, dónde podemos ir haciendo pequeños avances. No va a ser fácil, vuelvo y les digo, a veces hay que cambiar paradigmas, pero vamos haciendo. Reutilización. Reutilicemos, definitivamente es importantísimo. Pero reutilicemos con responsabilidad. Reutilicemos siendo conscientes de que sí estamos haciendo la tarea. Ese día en la empresa poníamos un ejemplo que vuelvo y les voy a lo doméstico, pero la idea es que lo lleven a lo industrial. Y es cuando yo compro una bolsa reutilizable en el de uno, o sea, que yo digo, bueno, estoy reutilizando, pero cada vez que voy al de uno compro una. Cada vez que voy al de uno compro una y llego en la casa y tengo 5 o 6 bolsas reutilizables. Entonces realmente no estoy haciendo una reutilización consciente, realmente no estoy siendo juicioso. Seamos responsables en eso. Y ahí es cuando vuelvo y les digo, necesitamos ir un puntico más allá, necesitamos sensibilizarnos realmente. Entonces pensemos en nuestras empresas, ¿qué podemos reutilizar? El tema de materias primas. A veces de pronto el acceso a a las materias primas es muy sencillo y muy económico, entonces estamos un poquito desbordados en eso. Pues pensemos a ver si de pronto disminuimos el consumo de materias primas y eso me va a generar pues menos residuos sólidos. Por ejemplo, cuando tenemos que hacer cortes en láminas de metal o en láminas de madera y somos más eficientes con los cortes, pues eso me va a disminuir la generación de residuos. Entonces, evaluar ese tipo de cosas. Y por último, realizar un reciclaje que sea más profundo, un reciclaje mucho más consciente, un reciclaje muchísimo más responsable. A veces cogemos una canequita y allá tiramos las botellas de Coca-Cola, tiramos algunas cositas de cartón, el tubito del papel higiénico, pero no, el reciclaje lo debemos de hacer mucho más profundo. Tenemos que llegar a un punto, como pasa en algunos países desarrollados, que la caneca de reciclaje es mucho más grande que la caneca de residuos ordinarios. Entonces vamos a evaluar nuestro proceso y ahí es cuando nos vamos a dar nos vamos a poner unos objetivos más altruistas, unos objetivos más grandes. Y es cuando yo voy a darme a la tarea de disminuir la generación de residuos ordinarios y voy a empezar a reutilizar, voy a empezar a reciclar y voy a empezar a reducir. Entonces yo voy a llevar al reciclaje cosas que primero no reciclaba. Yo me voy a dar a la tarea de lavar elementos para poder que sean reciclables. Yo voy a pensar a la hora de comprar cuáles son esos empaques que se pueden reciclar y eso me va a impulsar. Cuando yo tengo mi departamento de compras y ellos tienen la convicción o tienen la directriz de comprar pensando en la reutilización de los residuos generados. Yo le digo a mi persona de compras, venga,
Cuando compre algún elemento que venga en un guacal, es necesario que ese guacal sea reutilizable, porque si no va a ser madera que yo tengo que disponer como residuo ordinario o que no voy a poder utilizar. Y de pronto ahí va a haber un puntico más de valor en el guacal, pero puede ser que a futuro yo me esté ahorrando una platica. Y ustedes de pronto a futuro van a estar evaluando la posibilidad incluso de hacerse reaforar. Pues vaya a la empresa recolectora de residuos sólidos y les haga un nuevo aforo y quizás ya vayan a reducir su generación, por lo tanto van a reducir esa tasa contributiva a los residuos sólidos. Entonces, estos tres ejes son fundamentales para que dentro de las empresas camine o avance el tema de residuos sólidos, de gestión de residuos sólidos. Las tres R's: reducir generación, reutilizar lo más que se pueda, muy consciente, y reciclar de manera profunda, de manera responsable, de manera mucho más directa. Vamos a tener unos puntos ecológicos que llamamos, que ya tiene un nuevo código de colores desde el año 2019 con la resolución 2184 del Ministerio de Medio Ambiente. Se cambió la convención de colores, digamos que ya pues hoy en el 2023 ya ha sido pues ampliamente difundida, donde vamos a tener tres canecas: la caneca negra, donde se van a disponer los residuos no aprovechables como papel higiénico, servilletas, papeles, cartones, cartones contaminados o que ya estén muy sucios. Por ejemplo, digamos un cartón de una pizza que esté muy sucio, pues entonces va en la caneca negra. Tenemos la caneca verde, que es la caneca para disponer residuos orgánicos, restos de comida, desechos agrícolas. Y tenemos la caneca blanca, que es donde se van a disponer todo tipo de elementos que sean reciclables o aprovechables. Y ahí viene una pregunta que yo sé que a todos nos viene en la mente. Bueno, yo separo. Por ejemplo, ya tengo una caneca verde y una negra. Y yo llego y la saco por el camión, todo va a la misma caneca, ¿cierto? Todo va al mismo carro. Entonces todos nos hacemos esa pregunta y de pronto todos nos cuestionamos, ¿no? Pues no está sirviendo de nada. La ley en Colombia obliga a que las empresas recolectoras o gestionadoras de los residuos sólidos municipales deben de tener rutas diferenciadas. Diego, hola, disculpa. No me están escuchando. Se pausó un poquito, a mí se me pausó, no sé si alguien en el chat nos puede confirmar si también les pasó. De pronto, apagando la cámara nos ayude la red. Sí, a Xiomara también le pasó. Pero ya me están escuchando otra vez bien. Ya te estamos escuchando bien. Que en la parte más importante. Devuélvete rebobínate un poquito. Bueno, no, les estaba contando que cuando todos pensamos en la caneca negra y en la verde, a todos se nos viene una pregunta a la cabeza, o se nos viene una en la cabeza, y es que yo saco una bolsa verde y una negra y el camión pasa y todo va al mismo camión, ¿cierto? No hay una separación, entonces eso nos genera nos desinflamos, nos da cierta frustración porque nos estamos esforzando en nuestros hogares o en nuestras empresas por separar y no pasa. Las empresas de recolección de residuos sólidos o las empresas gestoras de residuos sólidos municipales tienen la obligación de realizar rutas diferenciadas. Si llamamos a las empresas y les decimos, venga, ¿cuándo pasa nuestra ruta? Seguramente ellos le van a decir, bueno, yo paso y se lo recojo, ¿cierto? No es justificación, yo soy uno de los principales, digamos, detractores en ese aspecto,
pero digamos que también entiendo que es una pequeña, es una pequeña parte de la población que hace esa separación. Entonces ellos dicen, no justifica un camión. Entonces, digamos que ese es como lo que ellos, su justificación para no hacer esa ruta, pero deben de hacerlo, deben de hacerlo. Xiomara tiene alguna pregunta para hacernos. No, Diego, ella nos levantó la mano cuando se nos pausó. Ah, bueno, perfecto. Igual les recuerdo que cualquier persona que quiera hacer una pregunta, un comentario, una observación o contarnos algo, simplemente o levanta la manito o prende su micrófono o nos escribe en el chat que Laura va a estar ahí atenta a cualquier pregunta. Entonces todos vemos cuando el camión llega y todo va a la misma bolsa. Entonces las empresas tienen esa obligación. Podemos llamar y decir, venga, señores Interaseo, ¿cuándo pasa la ruta de residuos orgánicos? ¿Cuándo pasa la ruta que me recoge los desechos agrícolas? Entonces ellos deben darle una respuesta. No porque eso pase, nos desilusionemos. Yo tengo la convicción, tengo la fe que eso va a mejorar, que esas empresas, en la medida en que los usuarios empiecen a demandar la separación de residuos, ellos van a empezar a generar unas nuevas rutas. Parte de la ciudad, hay partes en la ciudad de Medellín donde ya se están dando estas rutas. Tenemos la comuna nororiental, donde ya hay unos microruteos donde se están separando. Tenemos parte de la comuna noroccidental al frente, donde también hay rutas donde están recogiendo los residuos orgánicos. Muchos municipios de Antioquia han sido supremamente eficientes y han avanzado en estos temas. Pero hay otros, tristemente, que realmente están muy colgados en el tema. Pero entonces vamos a empezar desde nuestra gestión interna. Vamos a empezar a generar presión sacando nuestras bolsitas separadas. Vamos a empezar a mostrarles a ellos que realmente sí estamos separando y que sí es necesario esa ruta. Tenemos otros residuos que son unos residuos inertes, algunos como mobiliarios, colchones, o escombros, que lo que debemos de hacer es llamar y ellos van a pasar para recoger esos residuos. Eso no se va a hacer por medio de una ruta programada, sino que usted lo que hace es que llama y ellos ya van hasta su casa o hasta su empresa y recogen eso y eso va a tener un costo adicional. Pero estas dos rutas, la ruta de residuos orgánicos y la ruta de residuos ordinarios, sí se debe establecer. No desfallezcamos. Ese es el impulso que yo quiero darles. No bajemos la guardia. No nos desilusionemos cuando el carro se lleve todo junto, ¿no? La idea es que tengamos la convicción de que estamos haciendo las cosas bien y que ese es el granito de arena que estamos poniendo. ¿Alguien quiere decir algo? Buenos días, sí, señor. Qué pena. No sé si no escuché, Diego, ¿qué hacen entonces? ¿Qué empresa se encarga o sí, qué hacen de pronto con los residuos no aprovechables? ¿Qué hacen las empresas, la empresa recolectora o nuestras empresas? Sí, la empresa recolectora, porque tú dijiste que uno llama, ¿cierto? Llama a la empresa recolectora y dice, bueno, ¿cuándo viene la ruta de la parte orgánica, de los residuos también aprovechables? Entonces, ¿qué hacen con los no aprovechables? Bueno, entonces, digamos que en los no aprovechables tenemos dos tipos de residuos. Tenemos los residuos ordinarios, que son los que se van actualmente para relleno sanitario de Pradera, en el norte del Valle de Aburrá, allá en el municipio de Barbosa. Allá los de la caneca negra terminan en una disposición final. Y tenemos residuos como son escombros, residuos de construcción que se van para lo que llamamos un botadero o un relleno estructural, que deben de estar muy clasificados y allá lo debe llevar la empresa recolectora. Por eso es muy importante ser muy juiciosos con los residuos de construcción. Muchas veces llegamos y hacemos una pequeña demolición en nuestra casa y se lo damos al carretillero o al señor de la moto, de la motocarro, y él va y lo tira por allá a cualquier parte. Muy importante tener claro que eso es un delito.
Eso es un delito. Y el delito no solamente lo constituye la persona que va y bota eso, sino también el dueño de los residuos sólidos. Y si pasa la policía en el momento en que el motocarro está tirando los residuos de construcción en una esquinita o en un barranquito, el policía le va a decir, venga, dígame quién es el dueño de esos residuos sólidos, y llegan hasta allá y lo mínimo que les va a pasar es un comparendo ambiental, pero puede constituir un delito ambiental. Ahora, cuéntame. Diego, Edgar Sáenz nos dice que la mayoría de las personas no acatan esas normas de recoger los elementos diferentes como colchones, escombros, mesas, muebles, los tiran a las quebradas para no pagar ese excedente que cobran por el servicio de las empresas recolectoras. Qué tristeza. Hermano, usted tiene razón y de eso se trata, de que hoy... A ver, yo tengo la convicción de que la mayoría de personas que están acá no hacen eso. Pero entonces la idea, la responsabilidad de nosotros es que multipliquemos. Sonia, su nombre es Sonia. Es que nos aparece Edgar Sáenz en el... Sonia, muchas gracias. Ok. Sonia, tienes razón. Y eso es una situación muy triste. Pero entonces la idea es que nosotros multipliquemos eso, ¿cierto? Si yo veo que mi tío o que mi familiar o que mi amigo saca un colchón y se lo entrega al carretillero, que con toda seguridad el carretillero lo va a tirar a donde pueda, donde nadie lo vea. Tenemos que decirle a esa persona, hey, estás haciendo algo. Ese colchón es el que luego va al alcantarillado, luego va a la quebrada, a la represa, genera tragedias. Entonces les digo, las personas que están acá en este chat, yo podría asegurar que no hacen eso, pero sí podemos multiplicar esa información. Esa es una tasa adicional que a veces nos dificulta pagar, eso no lo podemos negar. Como le decía a Mónica, el tema de los residuos de construcción, hay que pagar adicional por botarlos, pero es mejor pagar un poquito más, pero pagar bien, pagar de manera correcta, que los dispongan bien, que nos entreguen un certificado de disposición final, que nos digan, vea, esta empresa dispuso de manera apropiada. Y como les digo, es evitarnos también un dolor de cabeza, es evitarnos también posibles sanciones. Como les digo, el carretillero se va a llevar el colchón o se va a llevar esos escombros y los va a tirar por allá en el barranquito. Si ese carretillero, que muchas veces ya están identificados por los vecinos porque siempre van a la misma parte, le llega la policía, venga, vamos a donde está el dueño y ese dueño nos va a decir por qué lo dispuso con él. Y ese dueño, como les digo, en el caso menos grave, debe de pagar un comparendo ambiental, que muchas veces es de 2 o 3 salarios mínimos mensuales. Entonces, no, a veces lo barato sale caro. Y también influye mucho, Diego, el tema de los entes de control municipal, ¿cierto? Porque cuando los municipios son juiciosos y tienen unas normas bien juiciosas con este tema de los escombros, de los residuos, entonces, pues digamos que la gente va culturizándose y adaptándose a ese tipo de cosas porque saben que van a haber unos gestores ambientales en vigilancia. Aquí en la esquina de mi casa hay un pasacalle gigante que dice que no debe de botar la basura en los horarios que no son, y exactamente en el poste donde está colgado el pasacalle, usted ve basura todo el día. Todo el día. Entonces, si hay que mitigar y llegar, listo, ya tengo el control administrativo del letrero, pero ¿qué más vamos a hacer? ¿Qué brigadas vamos a hacer para analizar quiénes son esas personas que hacen ese destino que no es? Y es muy importante, no porque mi municipio sea un municipio alejado, aquí tenemos personas conectadas de municipios, Fredonia, Magá, ¿cierto? No porque mi municipio de pronto sea alejado y quizás no tenga esa operatividad en la recolección de basuras, yo pueda saltarme esa parte de ecorresponsabilidad, no hay que seguirla haciendo. Tenemos que seguir siendo ecorresponsables en cualquier ambiente en el que estemos, independiente de cómo sean de efectivos los controles. No porque exista la norma hay que cumplirla y ya.
Exactamente, pero les digo, hay que creernos el cuento, hay que llevarle este cuento a nuestros trabajadores con convicción y a veces no solamente a los trabajadores, sino también a nuestros jefes, que los jefes entiendan. Entonces, lo que Mónica nos preguntaba en la disposición final, es muy importante que lo hagamos con empresas responsables, la que viene y nos recoge los residuos especiales o los residuos peligrosos, debe ser una empresa responsable. Entonces, es una empresa que realmente cumpla con la normatividad y nos pueda certificar que la disposición final de esos residuos se está haciendo de manera apropiada. Recordemos que nosotros como empresa somos dueños de nuestros residuos. Alguna vez vimos lo que le pasó fue al Hospital San Vicente de Paúl, creo, o a la Fundación San Vicente de Paúl, donde disponían unos residuos hospitalarios con una empresa y ellos lo hacían de manera responsable y pagaban por eso y tenían sus certificados y fueron y encontraron los residuos sólidos especiales, residuos peligrosos en un botadero en el departamento de Magdalena. Y allá estaba todo contramarcado con Fundación San Vicente de Paúl y la Fundación San Vicente de Paúl tuvo que asumir una responsabilidad jurídica por eso y ellos estaban haciendo lo de ellos. Entonces, por eso, incluso cuando nosotros implementamos sistemas de gestión de calidad, establecemos que se le debe hacer auditoría a esas empresas. Se le debe hacer auditoría a las empresas que disponen esos residuos peligrosos, porque, como le digo, uno siempre va a ser el dueño de sus residuos. O cuando encontraron también una cantidad de residuos con bolsas del Éxito, también el Éxito tuvo que asumir esa responsabilidad. ¿Quieres decir algo, Laura? Mónica nos escribe que hay construcciones que ven que los escombros los botan como en un rincón fuera de la construcción, no propiamente en la calle, sino como ahí, como demarcando que es una construcción. Te nos timbró Diego otra vvez, ¿cierto? Diego, rebobina porque te volviste a timbrar. Hola, ahí. Sí. Hay construcciones que de pronto lo que tienen que hacer es acumular residuos sólidos de tal manera que ya puedan llegar y llenar una volqueta, digamos que el flete sea más viable, por decirlo así. Entonces, a veces dentro de su propio, dentro de la misma construcción, se acumula, ¿cierto? Ahí es muy importante que Mónica, que se debe de hacer es señalizar ese lugar o disponer ese lugar como mi acopio de residuos, mi acopio de escombros o mi acopio de madera, señalizarlo y que la gente siempre vaya allá. Y entonces yo así dentro de mi empresa, dentro de mi proyecto, tengo organizado esos residuos sólidos y es ahí donde los voy a tener, es ahí donde los voy a disponer de manera transitoria. Cuando ya tenga la posibilidad de que venga una volqueta o que venga el camión de la empresa y lo pueda llenar. Y como les digo, de esa manera hacer que el flete sea un poquito más viable. Respecto a la literatura de cuáles son los que se deben disponer en caso, ya lo tenemos pues como muy claro, tenemos mucha infografía, nosotros les hemos mandado mucha infografía, péguenla en toda la empresa, que la gente lo visualice, que la gente todo el día esté viendo en los comedores, en las oficinas, en los acopios de residuos, que las personas puedan ver cuáles son, en qué tipo de caneca van. La empresa, la idea es que se evalúe e identifique en qué etapa de la gestión está. ¿Su empresa en qué etapa está? Está en una etapa inicial, que es una etapa reactiva, donde estamos apenas haciendo actividades, donde apenas estamos generando actividades, donde todavía encontramos personas con una gran resistencia, donde todavía el jefe no se cree mucho el cuento, donde la gente siempre te va a decir, pero ¿para qué si el camión se lleva todo en la misma bolsa? Entonces, ahí hay una etapa que les llamo una etapa reactiva, donde apenas estamos acomodando, donde estamos generando conciencia. Luego, cuando ya nos creyeron, cuando ya vemos que sí estamos avanzando, vamos a una etapa responsable. Cumplimos con las normas ambientales, generamos actividades
de sensibilización, digamos que separamos como nos lo dice el código, como nos lo dice la ley. Pero entonces, ahí es cuando yo les digo a ustedes, bueno, con base en nuestra política ambiental, demos un pasito más allá y vamos a una etapa proactiva, donde vamos a hacer más, donde vamos a ser más juiciosos, donde vamos a ir un pasito más adelante. Vamos a administrar los impactos ambientales que generamos, vamos a identificar cuáles son esos procesos que generan más residuos sólidos, vamos a gestarlos de mejor manera, vamos a evaluar cuáles son nuestros proveedores, vamos a poner directrices en nuestros procesos de compra para que esto mejore. Entonces, proactiva es donde yo quisiera ver que las empresas caminan. Y ya habrá algunas empresas que han obtenido grandes beneficios, que han tenido grandes satisfacciones en esa etapa proactiva y ya van a una etapa muchísimo más competitiva, donde incluso tienen la posibilidad de certificarse bajo normas internacionales como ISO 14001, donde yo ya puedo ser auditado y donde mi gestión ambiental va mucho más allá de la responsabilidad ambiental. La responsabilidad ambiental se vuelve mucho más grande que la responsabilidad legal. Entonces yo ya estoy en una etapa muy competitiva que adicional a eso, siempre se los digo, se va volviendo un instrumento comercial. No sé ustedes, pero yo personalmente soy de los que si la empresa me muestra que es una empresa mucho más responsable ambientalmente, yo me inclino por ese producto. Yo soy de los que pienso que, pues a mí sí me persuade que un producto sea más ecológico, que un producto tenga un empaque reciclable. Entonces, yo voy haciendo que mi proceso, que mi empresa o que mi marca sea mucho más competitiva. Hoy en día tenemos grandes, digamos, contratantes, por decirlo así, o empresas grandes que contratan empresas más pequeñas que tienen como ítem de evaluación la gestión ambiental. Y van y te auditan y dicen, venga, muéstrame usted qué está haciendo. Y yo llego y le muestro, venga, si yo estoy certificado en ISO 14001, pues eso va a ser un plus muy grande. Si yo voy a contratar con el grupo Nutresa, por ejemplo, con una empresa como Colcafé, que es una empresa que paga supremamente bien a sus proveedores, y yo le muestro que yo tengo una gestión ambiental responsable, yo tengo un punto adicional respecto a otros proponentes. Eso me va a dar a mí muchísimas más posibilidades. Si yo contrato con entidades del Estado que pueden ser descentralizadas, les doy un ejemplo, por ejemplo, la Universidad de Antioquia o la Universidad Nacional, ellos van a evaluar mi desempeño ambiental y si yo estoy bien, pues yo voy a tener un punto adicional en esa calificación, en mi propuesta. Entonces vamos viendo que la gestión ambiental también se va volviendo una herramienta competitiva a nivel comercial. Entonces, eso es lo que tenemos que llevarle a los jefes. Venga, jefe, si somos ambientalmente más responsables, vamos a tener mejor aceptación a nivel social. Hay empresas que tristemente prefieren pelear con la comunidad. Hay empresas que se la pasan evadiendo controles. Hay empresas que siempre son como que se especializan más en darle manejo a los controles que en realmente generar controles. Entonces, eso es lo que no debemos de hacer. Ese es la semillita que hoy queremos sembrar en ustedes, que haya una gestión ambiental responsable dentro de nuestras empresas, que haya una gestión de residuos sólidos importante. Yo siempre les cuento a las empresas algo, y es que el relleno sanitario de Pradera, allá en Barbosa, fue algo que hace algunos años nos hablaron que iba a ser a 100 años, a 100 años. Y realmente ya sabemos que no va a durar más de 25. ¿Por qué? Porque la explosión demográfica en el Valle de Aburrá ha sido muy por encima de lo imaginado en algún momento. Estamos generando una cantidad de residuos sólidos que está desbordando todas las predicciones, hasta las más pesimistas las estaba desbordando. Yo siempre les digo, cada 6 meses en Antioquia hay una montaña nueva, y es una montaña de residuos sólidos. Laura.
es muy, muy importante lo que nos hablas acerca de la sensibilización. Retomo lo primero que les dije, no porque yo sea una empresa de servicios o una empresa que no genera escombros, como nos hablaba ahorita Mónica, quiere decir que yo no tenga que cumplirlo. Quizás algunos que están acá pueden estar pensando, ¿yo qué hago en esta capacitación si yo soy un oficinista? Pues yo trabajo en una oficina y yo no genero recursos. Pero sí los generamos. Hay que entrar a la sensibilización de que sí lo hacemos. Aquí veo personas conectadas del equipo de IPSA, personas conectadas del equipo de SSI, personas conectadas de la clínica SMILE, personas conectadas desde el equipo de Centro Ganadero, de Iris, don Carlos, un saludo, del equipo de Depósito Mi Compadre, del equipo de INCIMEC. Si se me escapa alguien, por favor, me disculpan. Todas estas personas que están conectadas, Diego y yo que conocemos estas empresas, todos generamos unos residuos que generan un impacto a largo plazo en el medio ambiente, en la salud de las personas, saber que la gestión de los recursos no solo se hace por cumplir una norma, porque los espacios se vean limpios, sino porque también tenemos que prevenir enfermedades que atraen roedores o incluso caídas de personas por la disposición incorrecta de los recursos. También ¿se acuerdan en época de pandemia que tristemente salimos desbordados a comprar tapabocas y hoy en día todavía vemos tapabocas tirados en las calles, guantes tirados en las calles? No estamos teniendo esa relación directa y qué tan importante que quienes estemos aquí sepamos que incluso a los niños hay que enseñarles a separar correctamente los residuos, que cuando ellos se paren en esas estaciones de residuos sólidos de colores, ellos sepan qué voy a eliminar y dónde lo voy a eliminar, porque eso es un tema de cultura. Lo que ahorita nos decía Sonia es que la gente no quiere pagar, eso es un tema de cultura, eso es un tema de sensibilización individual para poder impactar en empresas. Así es, así es, así es, Laura. Ese es el objetivo de esta reunión, que ustedes puedan identificar ese tipo de cosas. La próxima semana, entonces vamos a tener acá la ingeniería ambiental, donde ya vamos a hablar también de un tema muy importante que es ese plan básico legal, cuáles son las responsabilidades legales que yo tengo. Debo de registrar un departamento ambiental ante el IDEAM, no tengo que hacerlo, cómo es ese proceso de disposición final de residuos peligrosos, si tengo residuos peligrosos, cómo tengo que hacer la gestión ante las entidades municipales. Puede venir un funcionario municipal y hacernos una evaluación y llegar incluso en determinado momento y parar mi proceso. Ese tipo de cosas son las que vamos a hablar la próxima semana. Va a ser un conversatorio. Si ustedes durante la semana tienen preguntas, dudas, por favor nos las envían para nosotros tenerlas presentes ese día y poderlas hacer. Y si no, ese día mismo la pueden hacer. Que si tenemos la respuesta, pues se las damos. Y si no, pues la investigamos. Pero entonces la idea es que ese día identificamos cuáles son nuestras responsabilidades legales en materia ambiental en nuestras empresas con base en nuestros procesos productivos. Laura, muchísimas gracias. Diego, muchas gracias. Todo muy, muy claro, como siempre. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron, que permanecieron aquí. Si necesitan un certificado de esta capacitación, por favor, envíenme un correo a lmgia@miapoyoasesores.com, por favor, con sus datos, porque a veces me dicen solicito certificado, pero no me ponen el nombre de la persona ni su documento. Entonces, hágamelo llegar y nosotros les estaremos entregando el certificado de esta capacitación. Un abrazo y nos vemos dentro de 8 días. Un abrazo para todos. Feliz fin de semana.